Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud nos acompaña el doctor Hugo Nava, flebólogo, y estamos hablando sobre las varices. Como lo decíamos en la parte anterior, vamos a hablar en este segmento sobre los tratamientos y las recomendaciones que son esenciales para esas personas que tienen varices. Vamos a hablar de esos tratamientos quirúrgicos y los no quirúrgicos. Existen diferentes tratamientos, pero usted es el Sí, que nos lo va a claro, aclarar. claro. Pudiéramos decir que el tratamiento más versátil con el que pudiéramos abarcar toda la gama de estadios y de patología venosa varicosa es la escleroterapia, que son las famosas inyecciones. Con ella podemos tratar tanto los vasos pequeñitos como los muy grandes. Ahora, es importante hacer una buena evaluación del paciente, porque antes dije que había algunos troncos venosos importantes, más profundos, que pudieran estar afectados. Y si nosotros nos dedicamos solamente a tratar la parte superficial de las venas, sin atacar una fuente de origen o una fuente de reflujo, que así lo llamamos nosotros, detectado por ultrasonido, es posible que la recurrencia o la reaparición de esas varices va a ser muy precoz. Entonces a veces nos podemos valer de otras herramientas o podemos hacer tratamientos combinados. Quizá lo más moderno, lo más importante que se está haciendo ahora son los tratamientos endovasculares que se hacen de forma ambulatoria, que pueden hacer con anestesia local y que aseguran que los pacientes controlan de una manera definitiva lo que es la fuente de reflujo, es decir, el origen, que es lo que está causando el problema varicoso. En este caso estamos hablando de los tratamientos con láser endovascular dentro de la vena y la radiofrecuencia y últimamente los pegamentos de uso clínico, de uso médico. Es quizás lo más avanzado. Claro, hay tratamientos convencionales, hay cirugía convencional que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, un poco más difícil la recuperación de los pacientes, un poco más agresivo, más cruento el tratamiento, y a lo que vamos siempre es a la parte mínimamente invasiva que permite el control de la enfermedad de una manera efectiva y además que los pacientes se recuperen con poco dolor y de una manera rápida. Tenemos ya preguntas a través de Twitter, @salud_gb. Tenemos la primera, la hace Aníbal, y también vamos a presentarle otra que la hace Kitty. La vamos a leer primero la de Aníbal Gómez. Dice, ¿cuál sería la consecuencia de no tratarse a tiempo las varices? ¿Los tratamientos mejoran o elimina el problema? Gracias. Las varices tienen, como cualquier enfermedad, complicaciones también. No tratarlas puede acercar a la persona a tener esas complicaciones que son muy temidas. ¿Cuáles son esas complicaciones? Quizá la más frecuente y común de todas es la úlcera venosa, que es la pérdida de tejido, es una úlcera, es una herida crónica, son las que nosotros llamamos llagas comúnmente. Esas son heridas crónicas que cuestan muchísimo a cicatrizar y hasta que no se controle el problema venoso no se logra la recuperación o la cicatrización completa. Eso limita al paciente mucho desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de su actividad, incluso desde el punto de vista laboral, y es muy costoso el tratamiento. Entonces es importante prevenirlo. Lo mejor es hacer medicina preventiva, no llegar hasta allá. Otras complicaciones pueden ser las trombosis, que pueden ser superficiales o profundas, que son coágulos o son obstrucciones de las venas, lo cual obviamente genera repercusiones desde el punto de vista circulatorio. Y pues eso es bien importante. Entonces la consideración preventiva y evitar las complicaciones justifica suficientemente que las personas se traten a tiempo y que se traten con un especialista de manera adecuada. Si se eliminan o no, realmente esta es una enfermedad bien compleja y que tiene una condición de enfermedad crónica, es decir, que tiene una alta recurrencia. Y quizás lo que podemos lograr es un buen control del paciente, más que curarlo. A veces los pacientes vienen y piensan que lo que le estás ofreciendo los va a curar para siempre. Son muchos los sistemas venosos involucrados en los miembros inferiores y lograr una curación con un solo procedimiento es prácticamente imposible, pero los pacientes pueden lograr un buen control. Doctor, tenemos otra pregunta a través de salud-gb, ya la vamos a tener en pantalla, la vamos compartiendo con ustedes para que el doctor la pueda responder. Nos indican que no la tenemos en pantalla, pero de igual manera la vamos a leer para ustedes. La hace Kitty Alejandrina y dice lo siguiente: ¿por qué después de haber sido inyectadas las venas varices, estas han multiplicado mucho más? ¿Cómo mejorar las varices y cómo evitarlas? ¿Las varices son hereditarias? Ahí está haciendo como una recopilación de varias preguntas que ya hemos realizado, pero vamos a aclararlo de manera resumida. Sí, ahí hay varias consideraciones. Si no se hace un tratamiento con una evaluación previa especializada por alguien que sepa lo que está haciendo, el tratamiento puede llevar a una complicación. En este caso fue una exacerbación de la enfermedad. Es posible que en el caso de que ella está planteando un tratamiento con inyecciones
pudiera ser el bloqueo de una vía de drenaje y eso es inconveniente para el paciente. Entonces se va a manifestar una reaparición o una exacerbación de las varices que el paciente ya tenía. Por otro lado, hay que tener en consideración que esta enfermedad, a medida que van pasando los años, se va manifestando muchísimo más y de manera exponencial. Yo diría que el momento de máxima explosión es el momento de la menopausia. Entre los 45 y 55 años es el momento de máxima aparición. Entonces, pasado el tiempo, pasados los años, la persona va a tener manifestaciones varicosas mucho más extensas. Bueno, tenemos una pregunta, esta vez en Instagram, Daniela J. Salas, se la vamos a leer, lo hace un hombre, la hace Carlos Castillo 2314, dice lo siguiente: tengo unas varices en la pantorrilla derecha sobresaliente hace bastante tiempo, sin ningún síntoma, dolor, entre otras cosas. ¿Es necesario tratarlas? Espero respuesta la tarde de hoy. Lo importante es la evaluación, tanto la evaluación clínica, es decir, en una consulta, como la evaluación paraclínica. Con esto quiero decir el estudio de ultrasonido, el estudio de funcionamiento valvular de las venas en la pierna de esa persona. Si detectamos que hay una insuficiencia importante, independientemente de que haya una manifestación sintomatológica importante, se justifica algún tipo de tratamiento. Hay que tener el detalle, la consideración de que en los hombres hay muy pocos síntomas. Las mujeres pueden tener arañitas y tienen una sintomatología importante. Los hombres pueden tener varices muy grandes, muy dilatadas y no se quejan de ningún Como puede síntoma. ser el caso del señor Carlos que nos escribió. Claro, entonces es importantísimo el estudio a profundidad de ese paciente y si se detecta una insuficiencia venosa importante que pudiera eventualmente llevar a una complicación, si no se trata, lo que se justifica es el tratamiento en ese caso, independientemente que no tenga síntomas. Doctor, últimas recomendaciones y a través de qué medio lo pueden contactar, en dónde ve usted la consulta y además sus redes sociales o número telefónico. Bueno, las recomendaciones: actividad física, ejercicio, control de peso, evitar demasiadas horas seguidas de pie en un solo sitio sin moverse, evitar el cigarrillo, limitar el uso de anticonceptivos estrictamente a lo necesario. Eso es bien importante. Las consultas: yo estoy en el Hospital de Clínicas Caracas y mis redes sociales, Instagram y Twitter, @clínica de varices, sin la E después de la D, y la página web clinicadevarices.com.be. Bien, nosotros queremos agradecerle al doctor Hugo Navas, flebólogo, por habernos acompañado la tarde de hoy, por habernos explicado todo este proceso de las varices y que es sumamente importante que sea el especialista que indique cuál es el tratamiento a seguir. Además, la revisión expedita de lo que se necesita. Si usted quiere ver esta entrevista otra vez, visite nuestro sitio en internet www.globovision.com en la sección de salud. Nos sigue en Twitter como @salud_gb, en Instagram como @DanielaJSalas. Que tengan un excelente día.